Buenas noches, bienvenidos a la edición estelar de Nicaragua Actual correspondiente a este jueves 15 de diciembre del año 2022. Les saluda Yeltsin Espinosa Reyes. Damos inicio con las noticias. Y es que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó ante los Estados miembros de ese organismo un informe de actualización sobre las violaciones de derechos humanos que comete la dictadura sandinista en Nicaragua. Acá los detalles. Muy lejano a mostrarse avances en la crisis política y de derechos en Nicaragua, el informe de actualización da cuenta de un más riguroso estado policial que eliminó la disidencia, arrasó con los medios independientes y arrebató las libertades de la ciudadanía. No ha hecho sino intensificarse el clima de opresión. El número de detenidos arbitrariamente por expresar su opinión política o por ser percibidos como críticos del gobierno aumentó de 195 en septiembre a 225 al día de hoy. 26 mujeres, 199 hombres. Mi solidaridad con las víctimas y sus familias y con todos los defensores de derechos humanos en Nicaragua y en el exilio. Mi oficina continuará apoyando los esfuerzos por la rendición de cuentas. El informe fue descalificado por la dictadura que mantiene su postura de ignorar las recomendaciones de la comunidad internacional en torno a encauzar a la nación por la vía democrática. Nuestro total rechazo a este tipo de mecanismos que actualizan sus reportes de derechos humanos de forma unilateral y parcializada, actuando como un instrumento de presión e injerencismo al esgrimir argumentos alejados de la realidad de nuestra patria. Un grupo de países de la región encabezados por Costa Rica expresaron su preocupación ante el nivel de represión en la nación centroamericana. Una vez más, pidieron a Ortega Murillo reflexionen y procuren el respeto de los derechos humanos. Es apesadumbrante para este Consejo escuchar que no ha habido mejoras en el país. La mofa que hace Nicaragua de la que dicen los órganos de derechos humanos internacionales ha continuado con su rechazo a la hora de presentarse ante el Comité de los Derechos Humanos en octubre. Instamos a Nicaragua a que asista a su próximo examen de CEDAW en febrero y que renueve su cooperación con la oficina del comisionado. Que quede claro que la situación de Nicaragua merece un escrutinio del Consejo. La Organización de Naciones Unidas y su alto comisionado reiteraron la petición de libertad inmediata para todas las personas presas políticas que Ortega mantiene en el complejo policial Evaristo Vázquez y en los diferentes centros penitenciarios del país. Siempre en este mismo tema, organismos de derechos humanos expusieron ante las Naciones Unidas los vejámenes de la dictadura sandinista contra los derechos y libertades de la ciudadanía nicaragüense. Veamos el siguiente reporte. Las continuas detenciones de ciudadanos, la designación de partidarios en las alcaldías de toda Nicaragua y el nivel de desesperación en la sociedad nicaragüense fue denunciado por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos ante los Estados miembros de la Organización de Naciones Unidas. Una nueva ola de represión se impulsó en el marco de la mascarada de elecciones municipales de noviembre pasado. Al menos 30 detenciones arbitrarias y mayor ensañamiento contra las personas presas políticas al impedirles hasta por más de 80 días el más mínimo contacto con sus familiares. Este régimen de terror incrementó la salida masiva del país de personas en condiciones lamentables. Más de 150,000 se han exiliado desde 2018. Por su parte, un bloque de 30 organizaciones que promueven la defensa de los derechos expuso el nivel de desplazamiento que registra Nicaragua, fenómeno generado por los índices de violencia gubernamental. Por estas razones, lanzamos hoy nuestro llamado global a una resolución que renueve por un periodo de 2 años el mandato del Grupo de Expertos sobre Nicaragua y el mandato de monitoreo del Alto Comisionado. Hacemos un llamado a todos los gobiernos para que apoyen dicha resolución en la próxima sesión del Consejo. Libertad para todas las personas presas políticas en Nicaragua. Señalaron la eliminación de más de 3.000 organizaciones de la sociedad civil por órdenes del Ejecutivo.
Usted puede ser parte de la gran familia de Nicaragua Actual suscribiéndose a nuestro canal en YouTube. En otros temas, los dos periodistas católicos que trabajaban con Monseñor Álvarez en Matagalpa fueron acusados formalmente por el Ministerio Público. Estas y otras informaciones en el resumen de noticias acontecidas este jueves. Daniel Ortega y Rosario Murillo están imparables con las acusaciones de los más cercanos al obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, y ha ordenado a su Ministerio Público acusar ilegalmente a los dos periodistas que colaboraban en los medios católicos de la diócesis de Matagalpa que estaba a cargo de este jerarca. Se trata de Manuel Antonio Obando Cortedano, quien se desempeñaba como jefe de medios de la diócesis de Matagalpa, y Wilberto Artola Mejía, periodista del canal digital TV Merced. La acusación fue presentada por el fiscal del caso Luis Carlos Mongalo Robleto ante la titular del Juzgado Noveno Distrito de lo Penal de Audiencia, Circunscripción Managua, Karen Vanessa Chavarría Morales, de acuerdo con la causa divulgada por el Poder Judicial, pero no precisan los delitos que se le imputan. Lo que sí se conoció es que fungen como víctimas u ofendidos el Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense. La jueza Chavarría Morales es la misma que admitió la acusación en Managua contra el obispo Álvarez por el supuesto delito de conspiración y propagación de noticias falsas. La Dirección de Migración y Extranjería del Gobierno de Costa Rica otorgó este 14 de diciembre el refugio al padre Uriel Vallejos, quien se encuentra exiliado en ese país desde hace varios meses por la persecución feroz de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La otorgación de esta categoría migratoria se dio un día después que la dictadura nicaragüense giró ante la Interpol la orden de captura en contra del padre Vallejos, quien ha tenido que salir del país para resguardar su seguridad ante las amenazas de muerte y secuestro de la policía sancionada, y que ahora lo circulan como prófugo de la justicia. Al ser consultado por el periodista Gerald Chávez de Nicaragua Actual en las afueras de las oficinas de esa institución costarricense ubicada en el sector de La Uruca en San José, el padre Vallejo se limitó a decir que no daría entrevistas por el momento. La Unidad de Defensa Jurídica denunció que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Daniel Ortega confirmaron este miércoles 14 de diciembre del 2022 las sentencias condenatorias en contra de las presas políticas de la dictadura Nidia Barbosa y Ana Margarita Vigil. El pasado 7 de febrero del 2022, la defensora de derechos humanos Ana Margarita Vigil fue condenada a 10 años de cárcel en un juicio oral y en secreto en el complejo policial Evaristo Valle, donde opera Auxilio Judicial, mejor conocido como El Chipote. Periodistas y analistas aseguran que Nicaragua experimenta uno de sus peores momentos para la libertad de prensa, con toda una redacción en el exilio, más de una docena de licencias a medios revocadas y al menos 120 periodistas forzados a huir del país. La prensa, uno de los más antiguos y reconocidos del país, trasladó su operación fuera del país en el 2022 debido a lo que describió como la persecución del régimen de Daniel Ortega. Un año antes, la policía saqueó sus oficinas en la capital Managua, confiscó su imprenta y detuvo a su director, Juan Lorenzo Holman. Fue enjuiciado y condenado por lavado de dinero en marzo del 2022. En agosto de ese mismo año, la primera dama y vicedictadora de Nicaragua, Rosario Murillo, anunció que las oficinas del diario serían confiscadas por el Estado para su uso como centro cultural. Ante medios oficialistas, describió a la antigua redacción como un lugar donde se fabrican crímenes contra la humanidad. Visite www.nicaraguaactual.tv para continuar informado. Tras haber ordenado el juicio en contra de Monseñor Rolando Álvarez, en su alocución de este jueves, la vicedictadora Rosario Murillo adelantó su mensaje navideño para las familias y dijo estar llena de amor. Acá, sus palabras. Porque estamos en estos días esperando al niño bello, esperando que nos llegue el milagro, esperando al Redentor, al Salvador del mundo. Esperamos que nos traiga cosas buenas, que la esperanza nunca nos abandone, que la alegría sea esencia de nuestra vida,
Que la paz y la buena voluntad nos fortalezcan, que la hermandad nos enaltezca, que el amor reine por siempre, reine Jesús por siempre, amor que nos anima, amor que nos alienta, amor que nos inspire, amor que nos enseñe, amor que todo puede, amor que todo vence. Y pedimos al Dios verdadero, al niño humilde y tierno, que la verdad y la bondad resplandezcan y todo sea mejor con su luz. Economistas critican que el porcentaje de exportaciones de Nicaragua a China es uno de los más bajos, pese a que el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo había expresado su interés en que el país asiático se convirtiera en su principal socio comercial. El detalle de esta noticia con Donaldo Hernández. El gobierno de Nicaragua ha celebrado que durante el primer año de restablecimiento de las relaciones diplomáticas y comerciales con China, se han exportado $11 millones al gigante asiático. Estrechar los vínculos entre dos revoluciones que buscan la prosperidad, la paz, el camino solidario, unido por nuestros pueblos, el gran pueblo chino y el valiente y amistoso pueblo nicaragüense. Economistas critican que China ni siquiera aparece en los 10 principales destinos de las exportaciones de Nicaragua, pese a que el presidente Daniel Ortega expresó que la intención de su administración es hacer de China uno de sus principales socios comerciales. De China no se puede esperar nada. El economista Enrique Sáenz explicó a La Voz de América que, contrario a China, Estados Unidos se mantiene como el principal socio comercial de Nicaragua. ¿Cuánto se exportó a Estados Unidos? Más de 1.500 millones de dólares. Más de la mitad de las exportaciones de mercancía de Nicaragua hacia Estados Unidos. El experto en seguridad hemisférica Evan Ellis menciona que tardarán varios años antes de que China se posicione como un socio estratégico de Nicaragua por varias razones. Tiene que ver con el hecho que el mercado nicaragüense no está organizado realmente de exportar a China con su distancia y con su mercado complejo. Entre enero y septiembre las exportaciones de Nicaragua superaron los $3.000 millones, lo que indica que a China se exportó el 0,37% de la mercancía disponible. Donaldo Hernández, Voz de América. En noticias internacionales, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, expresó este jueves que la violencia y el radicalismo no acabarán con su gobierno. Néstor Aguilera nos cuenta que la tensión en ese país suramericano continúa. Durante su participación en una ceremonia de graduación de nuevos oficiales de la Fuerza Aérea, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, volvió a referirse a quienes impulsan violentas protestas en algunos departamentos de su país. Aseveró que Perú no se merece más enfrentamientos. Que reafirma mi compromiso de trabajar por la seguridad de todo el país. Ni la violencia, ni el radicalismo acabarán con un gobierno legal y legítimo. No hay espacio para el miedo. La mandataria insistió en su pedido al Congreso de la República para que apruebe a la brevedad posible el proyecto que envió para que se adelanten aún más las próximas elecciones. Invoco al Congreso a tomar las mejores decisiones para cortar los plazos y hacer las reformas necesarias. Aquí nos vamos todos, Ejecutivo y Legislativo. Un día después de que se anunciara un estado de emergencia, se hizo un balance parcial de las afectaciones que dejan las protestas contra el gobierno de Boluarte y el Congreso. Según datos publicados por el diario El Comercio, 5 aeropuertos debieron suspender operaciones y 118 tramos de 21 carreteras fueron inmovilizados. Los protagonistas, simpatizantes de Pedro Castillo. Su delito es ser un maestro rural y un agricultor
que a la corrupción nunca lograron corromperle o comprarle con dinero. La Cancillería peruana anunció además del llamado a consultas a sus embajadores en Argentina, Bolivia, Colombia y México, tras los pronunciamientos de los gobernantes de esos países. La Embajada de Estados Unidos en Perú alertó a sus conciudadanos sobre dificultades de viaje en Cusco, Arequipa y otras ciudades y reiteró que su seguridad es la máxima prioridad. Néstor Aguilera, Voz de América. Finalizamos la presente edición. Gracias por habernos acompañado. Recuerde visitar todas nuestras redes sociales. Aparecemos como Nicaragua Actual. Buenas noches.